La teología de la liberación es una reflexión teológica que comenzó en Latinoamérica después del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín en Colombia, 1968. Sus ideólogos más destacados son los siguientes sacerdotes: el peruano Gustavo Gutiérrez Merino, quien en 1973 editaría el primer libro sobre el tema Historia, Política y Salvación de una Teología de la Liberación. En su obra, Gutiérrez divide la pobreza en pobreza espiritual y pobreza material. Para comprender la intención que abriga este término, se hace imprescindible distinguir entre estas dos acepciones y destacar el hecho de que aquí solo nos concentraremos en la pobreza material, pues, como afirma Gutiérrez, haber precisado estas dos acepciones al término pobreza nos despeja el camino y nos permite avanzar hacia una mejor comprensión del término cristiano de la pobreza, gracias a una tercera sección, la pobreza como un compromiso de solidaridad y protesta. Y el brasileño Leonardo Boff. Cuando aparecieron los primeros bosquejos de la teología de la liberación, a finales de los años 60 y principios de los 70, parecían posibles varios caminos para un cambio estructural básico en la sociedad. Operaban movimientos de guerrilla en varios países, aunque el fracaso y la muerte del Che Guevara en Bolivia en 1967 parecía ser un presagio. En 1970, la victoria de Salvador Allende en las elecciones y la coalición de Unidad Popular, francamente socialista, mantenían la esperanza de que un electorado suficientemente organizado podía prevalecer y lograr un cambio profundo de manera gradual y no violenta. Los antecedentes más importantes de esta teología se encuentran en Brasil, donde a partir de 1957 comenzó en la Iglesia Católica un movimiento de comunidades de base que para 1964 ya era digno de ser considerado en el primer Plan Pastoral Nacional, 1965-1970. También en Brasil, Paulo Freire, un maestro del Nordeste, desarrolló un nuevo método para alfabetizar mediante un proceso de concientización. La teología de la liberación nace en el marco de una serie de cambios muy significativos de la Iglesia latinoamericana, sobre todo luego del Concilio de Medellín en 1968, que harían hincapié en la necesidad de lograr un mayor compromiso de los cristianos con el cambio social. En ese marco, numerosos teólogos, entre quienes el más representativo es Gustavo Gutiérrez, comienzan a buscar cierta secularización de la esperanza cristiana, intentando quebrar una tendencia muy manifiesta en ciertos cortes conservadores de la Iglesia, en el sentido de ahistorizar el cristianismo. En 1968 escribía el sacerdote peruano: una teología de la liberación tendrá que responder en primer lugar a esta pregunta. ¿Hay una relación entre construir el mundo y salvarlo? Se trata de un proceso de liberación humana, de emancipación del hombre en la perspectiva de la fe. La idea fundamental de esta teología es que Dios libera al hombre en todos los planos, inclusive el social. Es así que el relato bíblico incluye hechos históricos concretos, donde Dios intercede a favor de la justicia social y la liberación de su pueblo. Caso del Éxodo, el regreso del exilio de Babilonia, la figura de jubileo, la labor de los profetas, etc. Apoyados en esta idea central, los teólogos de la liberación procuran una lectura más integral
de la relación entre religión y sociedad. Es así que apoyan sus elaboraciones con las de las ciencias sociales. De allí el vínculo que han tenido con ciertos instrumentos del método marxista utilizados por algunos teólogos, mostrando especial interés por la praxis liberadora. Así, otra de las nociones fundamentales es la de la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra, entendidos no como un horizonte sobrenatural, sino como una realidad que está parcialmente presente en la historia. El hombre moderno europeo lo situamos temporalmente desde aquel siglo XIV o XV, cuando Europa, después de intentar luchar contra el mundo árabe, no logra vencerlo y se ve impulsado hacia el Atlántico, y con los españoles llega a América. Es el hombre moderno del Renacimiento y de todo el pensamiento europeo posterior hasta el siglo XX. Ese hombre moderno es el que en nuestro tiempo comienza agónicamente a darse cuenta que no es único. Rusia y Estados Unidos han mostrado mucha mayor potencia que el hombre europeo, pero aunque muestran mayor potencia, son, al fin, su último fruto imitativo. De ahí que estamos al fin de una época. Debemos hacer el diagnóstico del porqué de su agonía y ver si es que somos otros que el moribundo y por ello tenemos posibilidad de vida o simplemente moriremos con ellos. Si bien en la Edad Media europea el hombre, aunque se totalizó colectivamente como cristiandad, siempre reconoció al otro, y este otro era Dios. El hombre moderno europeo, en cambio, se centra sobre sí mismo y, en cierta manera, se panteiza, negando la trascendencia divina. En el Renacimiento surge el sujeto secularizado, y en ese sujeto se diviniza con Spinoza, aquel gran filósofo judío de los Países Bajos, o con Hegel, que no es sino la deificación del cogito. En realidad, la primera experiencia del yo europeo es un yo conquisto, que se le ha pasado desapercibido a todo el pensamiento europeo ontológico, porque son casi todos centroeuropeos, antihispánicos, y no se dan cuenta que antes de cualquier yo europeo, el yo conquisto de Cortés o yo conquisto de Pizarro son como el fundamento de la potencia del yo europeo. El yo europeo es entonces, primero, el yo tengo la soberanía de todas las tierras, del rey hispánico, participado por capitulaciones al yo conquisto, y se conquista primeramente América. Después, el poder de conquista se formula ontológicamente como yo pienso. Vale decir que yo me pongo a su vez a reflexionar sobre el hecho de mi conquista. Y bien, ese modo de considerar las cosas fue también el modo como los propios cristianos comprendieron su situación ante el mundo romano. Sin embargo, el momento más significativo y más trágico de la relación entre el cristianismo y el imperio es el de la conquista de América, recordado y celebrado por la Iglesia Católica como el momento de la primera evangelización del continente, significativo y trágico por la evidencia con que se manifiesta aquí el papel del cristianismo en la justificación y en el ejercicio de la violencia conquistadora y colonizadora. Conquista y colonización son justificados, aún más sacralizados, porque supuestamente harán posible la evangelización de aquellas poblaciones, evangelización necesaria para su salvación en virtud del dogma. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Es por lo tanto el cristianismo imperial quien legitima y consagra la violencia. Por un lado, la violencia política y militar de la conquista, por el otro, la violencia cultural y religiosa de la evangelización conquistadora.
Violencias que los pueblos indígenas, en su reciente toma de conciencia, no dudan en calificar como genocidios. Genocidios físicos, pero también culturales y religiosos. Violencias que el derecho moderno califica como crímenes de lesa humanidad. La conquista de América llevó a varios cambios. Primero, un cambio de protagonista, que ya no es la comunidad solidaria, sino una jerarquía y una monarquía que se atribuyen un poder absoluto, independiente de la comunidad y otorgado directamente por Dios. Segundo, un cambio de objetivo, que ya no es el de construir una nueva civilización inspirada por el amor liberador, sino el de instaurar una civilización cristiana, en la cual sea reconocida la hegemonía religiosa y ética de la Iglesia. Tercero, un cambio en la imagen de Jesús, el delincuente condenado y ajusticiado por el Imperio Romano, se convierte en Cristo Rey y por tanto en el jefe político-militar del Imperio Cristiano. Cuarto, un cambio en la imagen de Dios, el Dios amor liberador, comprometido al lado de los oprimidos, revelado por Jesús y antes por el Éxodo. Se convierte en el dueño todopoderoso, garante del poder imperial. Quinto, se verifica también una transignificación de los símbolos. En primer lugar, de la cruz, que se convierte de signo de infamia a signo de poder, de instrumento pesado de tortura a signo precioso de la autoridad papal, episcopal y sacerdotal. Sexto, un cambio en la perspectiva ética, que ya no tiene como eje el amor liberador, sino la obediencia a la autoridad de la Iglesia y del Imperio, unidos en santa alianza. Séptimo, un cambio en la actitud frente a la violencia, abandonando la opción no violenta de las primeras décadas. La Iglesia imperial justifica y exalta la violencia, no solo la violencia política y militar del imperio, sino su propia violencia, practicada supuestamente en defensa de la verdad revelada, es decir, en nombre de Dios, practicada contra los fieles de otras religiones y también contra los cristianos que rehúsan someterse a la doctrina oficial. La expresión más típica de esta violencia religiosa es quizás la Sagrada Inquisición. Durante el Jubileo, la atención del mundo volvió a concentrarse sobre figuras de mártires de la intolerancia católica, como Girolamo Savonarola o Giordano Bruno. Las feministas denunciaron con fuerza la caza de las brujas, como típica expresión de la violencia religiosa contra las mujeres. Don Sergio Méndez Arceo, otrora arzobispo de Cuernavaca, México, afirma al respecto, comentando el rescate de la identidad cristiana en la opción por los pobres. Muchos en la iglesia caemos en cuenta de que habíamos estado ciegos y sordos, y recuerda la declaración incisiva de don Helder Cámara. Nos han nacido ojos nuevos, se nos han conmovido las entrañas, y hemos acabado preñados por la miseria de los pobres. Hablando luego del carácter colectivo, eclesial de este viraje, don Sergio lo describe como un alumbramiento dichoso, ser poseídos por la palabra y preñados por el clamor de los pobres, y como una gestación a un parto doloroso y conflictivo. Con esto queremos recordar que los verdaderos autores de la teología de la liberación no somos los teólogos profesionales, sino que son los grupos populares que nos inspiran. Así podemos entender cuál fue el origen de la teología de la liberación. Su origen fue cuando hace muy pocos años, apenas 4,
Gustavo Gutiérrez se preguntó: ¿hay una teología del desarrollo, como se hablaba hace pocos años, o una teología de la liberación? Desde el modelo del desarrollo podía surgir una teología del desarrollismo, que tiene al centro como modelo. La teología de la liberación surge por el descubrimiento del hecho de la dependencia. Ahora el modelo ya no es la imitación del centro, sino la propuesta de un hombre nuevo, a partir de la comprensión de la estructura del sistema mundial. Quiere decir que es una teología mucho más radical y mundial, mucho más englobante, y no es solamente un aspecto nuevo, sino que es una transformación total de la reflexión teológica. Gustavo Gutiérrez lo plantea y lo sitúa a partir de sus reflexiones sobre un hecho mayor. ¿Saben cuál? La pobreza. La pobreza es lo más importante de la teología actual de la liberación, porque es un descubrir al pobre como oprimido, como clase, como nación. El pobre descubierto como exterioridad es el comienzo de todo el proceso reflexivo que nos tiene en vilo. Quiere decir entonces que se descubre así un replanteo cabal de la teología, epistemológicamente desde la formulación de la cuestión de la dependencia y cristianamente desde el develamiento del rostro del pobre de hoy. Algunas de las ideas de la teología de la liberación son: 1. La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica, como signos visibles de la dignidad del hombre. 2. Eliminar la pobreza, la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. 3. Garantizar el acceso a la educación y a la salud. 4. La liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana. 5. Reflexión constante del ser humano sobre sí mismo, para crear una actitud creativa en su propio beneficio y en el de la sociedad. 6. La situación actual de la mayoría de los latinoamericanos contradice el designio histórico de Dios, y la pobreza es un pecado social. 7. No solamente hay pecadores, hay víctimas del pecado que necesitan justicia, restauración. Todos somos pecadores, pero en concreto hay que distinguir entre víctima y victimario. 8. Tomar conciencia de la lucha de clases optando siempre por los pobres. 9. Afirmar el sistema democrático profundizando la concientización de las masas acerca de sus verdaderos enemigos para transformar el sistema vigente. 10. Crear un hombre nuevo, como condición indispensable para asegurar el éxito de la transformación social. El hombre solidario y creativo, motor de la actividad humana, en contraposición a la mentalidad capitalista de especulación y espíritu de lucro. 11. La libre aceptación de la doctrina evangélica, es decir, primeramente procurar a la persona unas condiciones de vida dignas y posteriormente su adoctrinación evangélica, si la persona quiere. No como anteriormente se hacía. Mientras las misiones cristianas dieran de comer, las personas se proclamaban cristianas.
El Papa Juan Pablo II solicitó de la Congregación para la Doctrina de la Fe 2 estudios sobre la teología de la liberación, que fueron hechos en sendos documentos en 1984 y 1986, con los nombres de Libertatis Nuntius y Libertatis Conscientia, donde se consideraba básicamente que, a pesar del compromiso radical de la Iglesia Católica con los pobres, la disposición de la teología de la liberación a aceptar postulados de origen marxista o de otras ideologías políticas no era compatible con la doctrina. Especialmente en lo referente a la redención, solo era posible alcanzarse con un compromiso político. Sin embargo, algunos teólogos de la liberación, como Samuel Ruiz, desmienten esta equivalencia al recordar que la teología es una labor reflexiva que debe venir después de la opción que se haga, en este caso por los pobres. ¿Cuál es la idea fundamental de la teología de la liberación? La idea fundamental de esta teología es que Dios libera al hombre en todos los planos, inclusive el social. Es así que el relato bíblico incluye hechos históricos concretos, donde Dios intercede a favor de la justicia social y la liberación de su pueblo. Los teólogos de la liberación procuran una lectura más integral de la relación entre religión y sociedad. ¿De dónde surge la teología de la liberación? La teología de la liberación surge por el descubrimiento del hecho de la dependencia. El modelo de esta teología es la propuesta de un hombre nuevo, a partir de la comprensión de la estructura del sistema mundial. Quiere decir que es una teología mucho más radical y mundial, mucho más englobante, y no es solamente un aspecto nuevo, sino que es una transformación total de la reflexión teológica. ¿Cuál es el hecho más importante de la teología de la liberación hoy? La pobreza es lo más importante de la teología actual de la liberación, porque es un descubrir al pobre como oprimido, como clase, como nación. El pobre descubierto como exterioridad es el comienzo de todo el proceso reflexivo que nos tiene en vilo. Quiere decir entonces que se descubre así un replanteo cabal de la teología, epistemológicamente desde la formulación de la cuestión de la dependencia y cristianamente desde el develamiento del rostro del pobre de hoy. ¿En qué se oponía el Papa Juan Pablo II a la teología de la liberación? El Papa Juan Pablo II se oponía a esta teología en la medida en que consideraba que la teología de la liberación, al aceptar postulados de origen marxista o de otras ideologías políticas, no era compatible con la doctrina de la fe